Buenos días. La entrada de este blog dedicado a matemáticas y específicamente dedicado al tema de cálculo lo vamos a dedicar a una introducción a los números complejos. Los números complejos surgen de la solución de las raíces pares de números negativos. De hecho, la unidad imaginaria, que es la que se utiliza como número complejo, no es más que la raíz cuadrada de -1. Recordar que las raíces cuadradas o raíces pares de números negativos no tienen solución real. Por tanto, llamamos a esta raíz cuadrada de -1 a la unidad imaginaria. A partir de aquí, los números complejos los podemos expresar de diferentes formas. La forma más habitual es la forma binómica, que es este tipo que tenéis aquí, que es z, tal y como se llaman los números complejos, es a más b por i, siendo a la parte real, b la parte imaginaria e i la unidad imaginaria, como hemos dicho antes. Esta sería su forma más usual, más habitual de encontrarse un número imaginario. A partir de aquí, como podéis imaginar, tenemos diferentes cálculos que podemos hacer con los números complejos. Y vamos a desarrollar un poquito estas operaciones que podemos desarrollar. En primer lugar tenemos la suma y la resta. En el fondo suma o resta es exactamente lo mismo, la única diferencia entre uno y otro es que la resta no es más que la suma de un número negativo. Como veis, la suma o resta de un número complejo no es más que la suma de parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, o la resta consiste en la resta de parte real con parte real y resta de parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, real con real, imaginario con imaginario. En cuanto al producto, tenéis que pensar en el caso del producto de dos polinomios. Cuando se multiplican dos expresiones polinómicas, lo que se hace es multiplicar todos con todos. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Es decir, multiplicaremos cada uno de los elementos del primer número imaginario por todos los elementos del segundo número imaginario. La ventaja es que en este caso tenemos exclusivamente 4 elementos, con lo cual tendremos solo 4 sumandos, correspondientes a las 4 combinaciones de los 4 productos. Aquí cabe señalar, y es muy importante, que cuando hacemos el producto de las dos partes imaginarias, recordemos que si la raíz cuadrada de -1 vale i al cuadrado valdrá -1. Es por eso que en la expresión del producto b por d, es decir, el producto de las dos partes imaginarias, nos aparece como un menos b por d. Este menos proviene precisamente del i cuadrado, que es menos i. La siguiente operación que podemos hacer, la operación simple, es la división. Aquí la división tiene una pequeña dificultad, y es que cuando tenemos dos números complejos tenemos la opción de dividirlos o tenemos la opción de dejarlos tal y como están. El problema de dejar dos números imaginarios dividiéndose es que no podemos hacer nada con un número imaginario en el denominador. Es decir, si tenemos una operación consecuente siguiente a esta, no podemos hacer nada si lo que tenemos es un número complejo en el denominador. Es decir, la división como tal no se utiliza como operación, sino como una manera de poder arreglar esa expresión para que en el denominador nos aparezca exclusivamente un valor, un real, un número real, fundamentalmente. Lo que se utiliza aquí es el producto por el conjugado del número complejo. El conjugado no es más que cambiar el signo a la parte imaginaria del número complejo, del denominador. Es decir, si nosotros tenemos en el denominador un número complejo del tipo c más de i, como tenemos aquí, su conjugado será c menos de i. En el caso de que tuviéramos c menos de i, su conjugado sería c más de i. Es decir, recordad siempre que el conjugado es estrictamente el cambio de signo del denominador y de la parte imaginaria. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, lo que se hace aquí es utilizar la identidad de un cuadrado perfecto, como es suma por diferencia de cuadrados, para poder eliminar el denominador. Por eso multiplicamos por el conjugado. Podéis ver que si hago el producto de c más de i por c menos de i, esto es suma por diferencia de cuadrados. Es decir, sería c cuadrado más d cuadrado. De esta manera el denominador nos queda eliminado la unidad imaginaria i y se nos convierte en un número real. Para ello vamos a ver aquí unos ejemplos sobre unos mismos números imaginarios. Veremos cómo sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos estos números.
En el primer caso, la suma, como veis, tenemos dos números complejos, z1 es 2 más 5i, z2 es 1 más 2i. La suma de números complejos consiste en suma de partes reales y suma de partes imaginarias, con lo cual obtenemos este número complejo. La resta es resta de parte real con parte real y parte imaginaria menos parte imaginaria. El producto sería el producto de todos los elementos de un conjunto por todos los elementos de la otra expresión, del otro número complejo. Y aquí es donde viene el tema de la división, que posiblemente es el más difícil de entender. Fijaos que cuando tengo la expresión 2 más 5i partido por 1 más 2i, si nosotros multiplicamos por el componente del denominador, fijaos que en el denominador lo que me queda sería una expresión de 1 más 2i por 1 menos 2i. Esto es suma por diferencia. Podéis desarrollar el cuadrado, podéis desarrollar el producto, es decir, podríais hacer primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo, si queréis desarrollar toda la expresión del producto. En caso de que no queráis desarrollar la expresión de todo el producto, lo que podéis hacer es aplicar precisamente este cuadrado perfecto, que es el suma por diferencia. Como veis aquí, nosotros hemos aplicado pues cuadrado del primero, 1 cuadrado, más 2 al cuadrado, que es 4. Arriba el producto consiste exactamente igual que lo que hemos hecho en el apartado anterior, es decir, todos con todos hasta que llegamos a la expresión. ¿Qué es lo que nos interesa cuando hacemos este cociente? Bueno, pues el interés de esta división, de este cociente, es ver cómo el número complejo del denominador se elimina. Esta es una de las funciones o de los objetivos fundamentales en la eliminación o la división de dos números complejos. Pero aparte de esta manera de poder expresar un número complejo como forma binomial, también tenemos un tipo de expresión que es la forma polar de un complejo. Esta forma polar se refiere a que el número complejo puede ser expresado como una combinación de su módulo y su argumento. ¿Qué entendemos por módulo? ¿Qué entendemos por argumento? Bueno, el módulo no sería más que la suma de los cuadrados, es decir, aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Mientras que el argumento no es más que el ángulo que forman estos dos vectores entre sí. Hay estos dos vectores, mejor dicho, estos dos valores, es decir, parte imaginaria partido por parte real. De manera que el número complejo se puede expresar como un módulo y justo debajo el argumento. Vamos a ver un ejemplo. El número complejo 1 más i, pues su módulo sería primera componente al cuadrado, 1 cuadrado, más segunda componente al cuadrado, 1 cuadrado. Ojo, porque si os dais cuenta, no introduzco en el argumento, en el módulo, perdón, la i. Exclusivamente tenemos que poner la b, es decir, independientemente la i nunca va aquí dentro. ¿Por qué? Porque si pusiéramos la i, esto nos quedaría 0. Ningún número complejo tiene como módulo 0. Este hecho se debe al hecho de no ponerle a la unidad imaginaria al calcular el módulo. Y ahora para calcular el argumento lo único que tenemos que hacer es el arco tangente de parte imaginaria partido por parte real. En este caso el arco tangente de 1 es pi cuartos, es decir, ese ángulo cuya tangente nos vale 1 es pi cuartos, lo que es lo mismo 45 grados. Y al final podemos ver que la expresión del número complejo es raíz de 2 pi cuartos. Nos quedan dos expresiones más o dos maneras más de poder expresar un número complejo. La primera es la forma trigonométrica. La forma trigonométrica no es más que coger la forma polar y expresar el número complejo como el módulo del vector complejo, y una combinación de funciones trigonométricas seno-coseno sobre el argumento. Es esta expresión de aquí. Z es R, el módulo, multiplicado por el coseno de θ más i seno de θ. Y la última manera de poder expresar un número complejo es la forma exponencial. Para la forma exponencial, esta es directa, el número complejo se expresa como el módulo por e elevado a i θ. Esta es la manera que nosotros tenemos de expresar un número complejo mediante una forma exponencial. Hasta aquí hemos visto todas las maneras y operaciones básicas que podemos realizar con complejos. En próximos vídeos que haremos una introducción, o mejor dicho, una ampliación de esto que hemos visto, veremos cómo se calculan raíces y potencias de números complejos, que son cálculos un poco más complicados.
En ningún caso son excesivamente complejos, pero sí que requieren la utilización de alguna de estas formas, ya sea la trigonométrica o la forma exponencial, y además con recordatorio de funciones trigonométricas, ángulos, cuadrantes, senos positivos, negativos y demás. Espero que os haya sido de utilidad y gracias.